Sí, buenas noches para todos y los presentes y los del aula virtual también. Créanme que es un gusto estar con ustedes y agradezco la invitación que me realizó la Comisión de la Mujer para esta conferencia. Cuando me habló la doctora Sandoval acerca del tema, me habló en un pasillo y me dijo, fíjese que lo quiero invitar para que dé una charla que se trata de la violencia obstétrica. ¡Hey! Yo no soy obstetra, busca un obstetra. ¿Qué le pasa? Entonces me dice, no, es que lo que pasa es que lo que queremos es que usted nos hable de la parte práctica de todos los días, de lo que ve todos los días en los servicios de salud. Y entonces me puse a pensar, bueno, y en ese momento se lo dije, lo único que tengo para hablar con usted ahí, armado, hecho ahorita, porque me lo dijo hace una semana, ¿no? Entonces, digo, lo único que tengo armado es, hablemos de la toma de decisiones clínicas y el error. Resulta que los médicos estamos muy poco acostumbrados a ver el error. Y horror cuando no lo vemos. Porque el error nos puede conducir a que un paciente pueda morir. Esto es una situación que la vivimos todos los días. Perdón, me voy a quitar el reloj porque si no llevo control del tiempo. Sí, y me puedo pasar. Entonces, tomé la decisión de que la plática que he dado en otros momentos acerca de la toma de decisiones clínicas, como que viene muy bien, porque cuando escuchaba a mis antecesoras, a Linda, por ejemplo, cuando hablaba y decía, la violencia ginecobstétrica es una cuestión cultural de los médicos al final, porque y como que ya la traemos, ¿no? O sea, hemos aprendido conductas por verlas, no las hemos aprendido porque las hemos buscado con la evidencia. Y la medicina en la actualidad se basa en la evidencia. No podemos tener una práctica médica de cómo se veía allá, así la hago yo. No, la medicina se basa en evidencia. Y para eso es que vamos a platicar esta noche. Realmente después escuchaba a Claudia decía, la humanización es porque queremos que las cosas se hagan bien hechas. Es el sentido de hacerlo todo. Y hacer las cosas bien hechas significa aprenderlas a hacer. Y aprenderlas a hacer, entonces, ¿esto cómo funciona? He tratado de pasar y no. Aquí avanza. ¿Cómo? Ya. No sé qué pasó. Está aquí. Ahí, perdón. Ya. Entonces, uno todos los días toma decisiones en medicina. Todos los días. Y quizá cuando uno recibe, previamente, después de que salí de médico internista, tuve la oportunidad de estudiar mercadeo y administración de empresas. Una cosa que ni siquiera yo me imaginaba que iba a hacer. Entonces, aprendí a la toma de decisiones. Y una de las cosas que más le hacen énfasis a un gerente es su toma de decisiones. Y lo juzgan por la toma de decisiones. Uno toma decisiones en todos momentos de su vida. Y en medicina no es la excepción. Entonces, en la toma de decisiones, nosotros tenemos un método de aprendizaje y enseñanza de la medicina. La medicina clásica que hemos aprendido todos ha sido alrededor de la cama del paciente. Con el libro que hemos estudiado previamente y todos alrededor de la cama de un paciente que escucha lo que dice un experto y que dicen todos los demás que están aprendiendo, sí, y les preguntan. Esa es una acción que hemos aprendido. Entonces, ¿cómo queremos cambiar eso de la noche a la mañana? No se puede. Pero ¿ha cambiado el mundo? Por supuesto que ha cambiado, porque resulta que las épocas son cambiantes. Hoy, tradicionalmente, llevamos el gran libro de medicina bajo el brazo. Hoy no. Hoy, en el teléfono, nosotros podemos consultar todo lo que querramos al momento de la visita. Yo estoy hablando y un estudiante consultando en el teléfono. Ah, sí, es cierto lo que dijo el jefe. No, no es cierto. La guía tal dice otra cosa. ¿Ah? Y uno empieza con las discusiones dentro de la visita que son interesantes, porque uno aprende. Y entonces sabe uno, yo no les limito a que revisen su teléfono. Lo que les limito es que chateen durante la visita. Lo único. Pero que sí usen su teléfono, porque me sirve. ¿Les sirve a ellos? Me sirve a mí. Luego, la medicina se basa en el uso de algoritmos. Si usáramos algoritmos y basados en la evidencia, estoy seguro que no cometeríamos los errores que normalmente cometemos en la toma de decisiones acerca de lo que tenemos que hacer obstétricamente con una paciente en un momento determinado. Estoy seguro, si leyéramos las guías o algoritmos. Entonces yo pongo aquí ejemplos. Uno dice, en la emergencia tengo un algoritmo para seguir. O es rinitis alérgica la que tiene el paciente, o es un catarro común o influenza. Muchas gracias, muy amable. Lo que tiene mi paciente. O es una faringitis viral. Con mucho gusto. O es una faringitis viral, o es una faringitis bacteriana. Es un parto versus una cesárea.
¿Qué decisión voy a tomar con esta paciente? ¿Por qué voy a hacer cesárea? ¿Por qué voy a hacer parto? Pero tengo un algoritmo, tengo algo, tengo evidencia que me dice por qué lo voy a seguir. Si enseñamos con evidencia, la gente va a aprender con evidencia y va a practicar con evidencia. Entonces, ¿qué es lo esencial en la medicina al final? Si estamos frente a una paciente que nos explica, mire, yo quiero que me atienda mi parto. No, señora, el suyo es cesárea, con la voz autoritaria del médico. No, aprenda a escuchar. Jeremy Grubman, en su libro, dice, ¿Do you hear me, doctor? O sea, ¿me está escuchando, doctor? Es un libro muy bonito, yo les recomiendo que lo lean. Jeremy Grubman, léanlo. Saber escuchar es la primera característica del buen médico. El buen médico es el que escucha. Y la segunda parte es la historia clínica. Sí, tiene 4 partos previos, una cesárea, y ahora viene con trabajo de parto, con 8 de dilatación, y le voy a hacer cesárea. Esa es la decisión correcta. Escucha al paciente, haga una buena historia. Y luego, el examen físico le va a importar muchísimo en ese paciente. Y por supuesto, datos de gabinete si le van a ser de ayuda en un momento determinado. ¿Cuándo van a ser los datos de gabinete? ¿Al final o al principio? No. Hoy vemos nosotros datos de laboratorio y queremos tratar datos de laboratorio, datos de gabinete. Pero no, es al revés. Es el que tenemos que aprender a escuchar a nuestro paciente. Las decisiones clínicas entonces se basan en la triple D, en la triple dimensión, y es el desarrollo del diagnóstico diferencial. ¿Es esta paciente lo que tiene, lo único que tiene o tiene algo más? ¿Se puede complicar? No se puede complicar. Debo hacerme yo las preguntas para saber si lo que estoy haciendo es lo correcto. Debo hacer pruebas y reducción de diagnósticos. Debo hacer proceso dinámico del diagnóstico clínico. El diagnóstico no es una cosa, su parto, señora, va a ser por cesárea y no hay otra cosa. No, ¿por qué no puedo hacer algo más dinámico y enseñarle a la paciente que ella me explique qué es lo que quiere? El proceso, entonces, va a ser una decisión al final terapéutica. ¿Qué decisión terapéutica voy a tomar? Y el peso de los factores contextuales. ¿En qué contexto me muevo? ¿Tengo los recursos necesarios para lo que voy a realizar con el diagnóstico de esta paciente y el procedimiento terapéutico que voy a definir con ella? Son preguntas que yo me debo hacer en ese momento. Entonces, el desarrollo del diagnóstico diferencial es fundamental. Quizá yo como internista me baso en que debo hacer el diagnóstico diferencial más amplio que pueda. Debo pensar en todas las posibilidades y al final preguntarme, ¿y pensé todo lo que el paciente puede tener? Seguir preguntándome. Y si el médico se aprende a preguntar, obviamente va a desarrollar un diagnóstico diferencial mucho más amplio. La reducción de diagnóstico se va haciendo conforme las voy eliminando. Entonces, debo también tener esta parte fundamental en la vida. Y esto lo habla mucho Erich Friedman cuando dice que la medicina se basa en evidencia, pero que lo más importante es que la medicina es un arte y se basa en el arte de pensar. Entonces, pensar qué hacer con un paciente. Hay libros que nos hablan sobre el arte de pensar. ¿Es posible que hablemos nosotros de esto? Sí. ¿Por qué? Porque en la actualidad nos hablan mucho de que el diagnóstico, sí, que hay que hacer el diagnóstico por aquí, el diagnóstico por allá. Pero somos creativos en lo que hacemos. A eso se basa la heurística. La heurística es un proceso de diagnóstico creativo que nos va a llevar a decir, bueno, esta paciente, si tiene un proceso como es el proceso natural del parto, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Dónde lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a realizar yo de manera creativa? ¿Cómo voy a hacer que ella venga a mi servicio de salud si culturalmente sé que ella la atiende una comadrona y la comadrona la va a atender y la atiende con más calidez que quizá la atienda, lo que la atienda yo como médico, que me formé durante tantos años y que ahora yo voy a brindarle mis servicios? Pero la paciente no quiere conmigo. La paciente quiere como la partera, como dijo la doctora Valencia al inicio. ¿Sí? Quiere con su comadrona. Entonces, esa es una decisión que la va a tomar la paciente. Pero yo lo voy a hacer en base a cómo voy a estudiar el contexto donde mi paciente se está movilizando. Y es aquí donde nace una cosa fundamental que ustedes han hablado previamente, y es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente tiene pasos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta al momento de estar trabajando en el diagnóstico o trabajando en el tratamiento de un paciente que estamos viendo. No olvidarnos que estamos con un ser humano. Y cuando pongo el hombre, no estoy haciendo distinción de género. Sin el hombre, hablando en la humanidad, el hombre está compuesto por inteligencia. Desde que Platón tuvo sus primeros escritos sobre inteligencia y voluntad, dijo que el hombre era inteligencia y voluntad, en donde la inteligencia busca la verdad y la voluntad busca el bien. Entonces, nosotros como médicos, basándonos en ese principio platónico, podemos definir que la inteligencia es la primera y fundamental de las acciones del hombre frente al diagnóstico que vamos a hacer con un paciente. Luego la voluntad. Pero nosotros también tenemos la libertad, igual que la que tiene el paciente. No podemos variar ni una ni otra. Luego, la dignidad de persona. La dignidad de la persona no distingue género. Es una persona, es un ser humano igual que yo. Por lo tanto, merece un trato como lo quisiera yo. Entonces, viene la otra parte, que es la educación. Queremos que el sistema cambie. Cambiemos nosotros primero. ¿Cómo haciéndolo? Con la educación.
Tenemos que aprender a educar a la gente. Y educar al médico no es fácil, porque traemos patrones aprendidos que nos cuesta cambiar. Si nosotros cambiamos, los demás pueden cambiar. Miguel de Unamuno en su libro lo dice: un ser humano de carne y hueso que sufre, piensa, ama y sueña. Eso que siente el paciente, eso lo siento yo. ¿Por qué no me pongo en el lugar del paciente? Cambiemos los papeles. Véngase uno de ustedes a dar la conferencia. No, ¿verdad? No, entonces, esta es una parte fundamental en la vida de nosotros los médicos. En la práctica médica, Sócrates lo decía, tenemos aptitudes y actitudes. ¿Cuál es mi aptitud? Es el conocimiento y habilidad que yo tengo en el arte de curar las enfermedades. Y todos nos insisten, bueno, y si es un arte, entonces ¿por qué no lo practico como un arte? El arte del pintor. Aquí nos quedamos viendo un cuadro y nos maravillamos de la pintura. ¿Por qué no se maravillan de lo que hacemos con una paciente o con un paciente? Eso es un arte verdadero en la aptitud. Pero existe la actitud de la persona que cuida a otra persona y además de cuidarla, la cura. Es decir, tenemos un plus los médicos frente a la sociedad misma con lo que hacemos. Pero no por eso podemos ser superiores a los demás. En ningún momento lo podemos ser. Luego, sabemos que hay diferencia entre cuidar y curar. Nosotros somos acompañantes de nuestros pacientes en las enfermedades. Vamos a acompañarles en el proceso del diagnóstico. Les vamos a acompañar en el proceso de la enfermedad hasta llevarlos a la cura. Si podemos. Si podemos. Hay cosas que no podemos curar. Entender limitaciones es fundamental también. Y una cosa que debemos aprender todos y practicarla todos los días es que nadie en su profesión es mejor de lo que es como persona. Eso es fundamental. Yo no puedo ser mejor profesional de lo que soy como persona. Si como persona no soy lo suficientemente bueno, como profesional no esperen que sea mejor que eso. Entonces, ¿es entonces fundamental la educación en el ser humano? Por supuesto que sí. Y esa educación nos lleva entonces a encontrar personas que han tenido a lo largo de su vida cosas muy importantes. El libro de Víctor Frank, que dice El hombre en busca de sentido, él lo dice muy claro. La vida es la búsqueda de sentido. Y muchas personas buscan el sentido a lo que están haciendo y van a buscar en nosotros el consuelo. Muchas personas, cuando van a buscar al médico, ¿qué buscan en él? El alivio de sus males, el consuelo de sus problemas. Muchos pacientes se abren con nosotros a contarnos toda una vida que nosotros desconocíamos hasta ese momento. Pero el paciente tiene una necesidad de ser, primero, como decía, escuchado. Y el sentido lo encontramos entonces por los demás y para los demás. Tenemos el derecho de servir a los demás. También es una situación que todos los días de la vida la hacemos. Los médicos, no hay día que no veamos a un paciente. Y esto es fundamental entonces en el trato humano que se va a dar a los pacientes. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. No podemos nosotros excluir a la medicina sin los estudios clínicos que hacen los demás. No podemos hablar de que tenemos una medicina de primer nivel si no tenemos todos los elementos adecuados para poderla realizar. La tecnología, fundamental en el tratamiento de las enfermedades en la actualidad. Y eso no escapa a la ginecobstetricia. Entonces, la doctora decía, los franceses fueron los inventores de la mayoría de forceps que existen en la actualidad y que se usan, desafortunadamente se siguen utilizando. Pero parte entonces de cómo hacer que eso tenga un cambio. Esos serán los obstetras, los que se dedicarán a hacer investigaciones para esto. ¿Hay medicina basada en evidencia que dice que no se debe usar un forceps o no la existe? ¿Existe información? Entonces sé que la ciencia que yo estoy practicando, sí, es muy humana, pero también tengo que hacer caso a lo que dice la investigación. Tiene que ser una vocación, no un negocio. Pero sin embargo, tenemos que vivir con dignidad. Es decir, no me puedo escapar yo a decir que por mi trabajo, el trabajo bien hecho merece una remuneración. Por lo tanto, mi trabajo debe ser dignamente remunerado. Cada quien sabe cómo dignifica su trabajo, pero lo importante es saber que no es un negocio, sino que es una cuestión fundamental de principios y valores que las personas, como los médicos, tenemos que hacer. Y en la relación médico-paciente, entonces ya lo decía Claudia, que me antecedió en la palabra, decía, para mí debe ser una experiencia. Y la experiencia de tratar a una persona, estar frente a una persona, es una relación empática. Una relación en que me intereso verdaderamente por la enfermedad de mi paciente, de la persona que tengo enfrente. Debe ser de aceptación moral, porque es fundamental esa parte. No puedo distinguir que es más bajo, más blanco, más moreno. No, tiene que hacer una aceptación moral hasta de los principios que él tiene, aunque no vayan con los míos, pero tengo que hacer esa parte fundamental en la evaluación de la persona. De veracidad, no puedo yo hablar las cosas que no son.
debo continuar diciéndole que practico la ecuanimidad, soy ecuánime con lo que digo y con lo que hago con mi paciente. Fundamental en la práctica médica de todos los días. De confianza, porque el paciente se está abriendo a mí con lo que le estoy preguntando y hasta lo que no le estoy preguntando. Pacientes que se abren con uno de lo que uno no les pregunta. Y luego de respeto. El respeto es fundamental. Aquí tengo yo muchos ejemplos para el respeto cuando se habla de la violencia ginecobstétrica. Pacientes que son en las salas de urgencia de los hospitales públicos, examinadas en público, literalmente, ¿sí? Con público expectante en una camilla, sin siquiera una sábana para poderlas cubrir. Porque las condiciones no me lo permiten, dicen. No, busquemos las condiciones para que el respeto por esa persona, por la dignidad de la persona, pueda ser bien atendida. Entonces, en el proceso heurístico del diagnóstico, nosotros tenemos que hacer un procesamiento de datos. Si tenemos una buena relación con nuestro paciente y una buena relación con el entorno del paciente, la familia, el mismo entorno de nuestros colegas, entonces vamos a hacer un procesamiento de datos. Ah, perfecto. Entonces aquí es donde vamos cayendo en cuenta que el diagnóstico no es una cuestión tan simple como parece. Es una cuestión un poquito más allá de lo que estamos viendo nosotros, más allá de lo que nos ha contado el paciente. Es lo que nosotros mismos vamos a exponer en este momento a poder ser creativos, a poder decir, bueno, veamos qué más puede tener este paciente o esta paciente, en el caso de las mujeres, en el tratamiento ginecobstétrico. Decía yo anteriormente que la medicina es la más científica de las humanidades. Por supuesto, tenemos que generar hipótesis. Cada paciente, no importa que sea un parto, tiene que generar una hipótesis de cómo lo va a llevar a cabo. ¿Cuál es su plan de trabajo con esa paciente que está en trabajo de parto? O con la señora, no voy a hablar de paciente porque me decían que no son enfermos. Entonces, bueno, con la corrección digo, bueno, entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo el parto de esta señora? Tengo que hacer mi plan de trabajo con ella. ¿Por qué? Porque estoy generando una hipótesis de lo que puede suceder. No voy a hacer una pelvimetría, como lo decían, que no está indicada. Pero mi plan es, y si fuese un parto que no va a progresar adecuadamente, ¿cuál es mi plan B? Mi plan A es que voy a estar al lado de mi paciente. ¿Y mi plan B? Entonces estoy generando una hipótesis de lo que voy a hacer. Voy a reconocer las formas de lo que puede suceder. Y si reconozco las formas, adquiero la experiencia. Entonces, no puedo entonces hablar de que solo yo soy el que puede atender. La única persona, en el sentido singular, no se puede. Acá, el trabajo en equipo es fundamental. Alguien necesita de la experiencia de los demás, de la ayuda de los demás. Ah, es que no sé realmente lo que está pasando. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Estudiar, leer. Oye, al alcance de la mano, yo tengo programas, tengo aplicaciones en las que puedo ver en mi teléfono inmediatamente. No sirve solo para ver los buenos chistes o los buenos chats que nos mandan por allá. Y sí, está bien, pues un rato de diversión. Pero el teléfono, lo llaman teléfono inteligente, pero los inteligentes somos nosotros porque lo sabemos usar. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros podemos decir que entonces, si un médico debe saber fisiología, anatomía, patología, farmacología, también debiéramos ser instruidos nosotros en heurística, esa técnica de resolver los problemas por elaboración de hipótesis con creatividad. Tenemos que ser los médicos creativos. Y eso es, usted mira, al que más pacientes ve, es el que más creativo es. Y eso es cierto. Es el que mejor trata a sus pacientes. No nos quejemos que no tenemos pacientes. No, quejémonos de que nos falta más que conocer. Conozcámoslo. Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. Un procedimiento algorítmico, atajos, errores, busquémoslos. O sea, ¿qué tengo que hacer para que mi trabajo sea eficiente en el caso de un parto? Dicen, es lo más sencillo atender un parto. Yo no creo que sea lo más sencillo. Yo no creo que sea lo más sencillo, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces, un parto, lo más sencillo de atender. Pero hoy, después de que las he escuchado, digo yo, es la cosa más compleja, no más complicada, la cosa más compleja que puede haber. Entender el entorno social, el entorno cultural, hasta el entorno espiritual de la persona que están atendiendo. Menos mal no soy ginecólogo, ¿verdad? Ni etcétera. Entonces, esto lo tiene que pensar uno toda la vida. Cada vez que uno hace un proceso de diagnóstico, no importa la enfermedad, no importa el tipo de persona que estemos evaluando, cada vez que uno hace un proceso de diagnóstico, tiene que hacer una toma de decisiones clínicas todo el tiempo. Pero hay dos procesos que nos llevan a pensar siempre en esto. Y estos dos procesos son los que normalmente nosotros llamamos el método intuitivo y el método analítico. Si un médico no es intuitivo, le cuesta hacer el diagnóstico, le cuesta ver las realidades que tiene enfrente. Pero si no es analítico, tampoco las ve. No podemos tener
a un médico que sea demasiadamente analítico o demasiadamente intuitivo, que mire las cosas a ojo, tiene 38,4 de temperatura y tiene Zika, desde aquí lo miro. No se puede, eso en medicina no se puede. En medicina existe la evidencia para que nosotros nos acerquemos al paciente. Hay un argentino que me encanta, un libro que escribió que dice, el escritorio se cambió por la silla en el consultorio del médico. Porque él dice, yo tengo 2 sillas cómodas, una para mi paciente y una para mí. Estoy frente a mi paciente, entrevistándolo, escuchándolo, para hacer el diagnóstico de lo que él tiene. Porque tengo que aprender a escucharlo primero. Entonces él tiene su camilla de examen y tiene 2 sillas muy confortables, muy cómodas, en donde se acerca a su paciente, se acerca mucho a su paciente, es muy intuitivo, pero también es muy analítico. Desde que está hablando con él, lo está analizando. Aprender de él es muy importante. Hay unos vídeos en YouTube que los pueden ver y son muy buenos. Si uno piensa en el método intuitivo, debe pensar en la heurística siempre. No puede dejarla de lado. En la medicina no solo es ciencia, también tiene que haber la parte humana que tenemos que ver. La capacidad de modular la respuesta, deliberar sin atención, razonamiento intuitivo. Cuando estamos, qué rápido, ¿verdad? Hacer el diagnóstico. Muy rápido, ya la vi, sí. ¿A qué hora se empezó con tu trabajo de parto? Así lo vemos, con desprecio de lejos. Eso lo vemos. Nadie de los que está aquí me va a decir, nunca lo he visto. Yo lo he visto y lo he vivido, pues. Lo he vivido, por eso lo digo. Entonces, eso nos da sesgos, nos da reconocimiento limitado. Pero cuando somos analíticos, nuestra racionalidad va a ser entonces limitada. Tenemos estrategias de agotar todas las instancias hasta llegar a lo que nosotros necesitamos con nuestro paciente. Y por supuesto, valernos de teorías como razonamiento bayesiano o razonamiento inductivo-deductivo o razonamiento normativo. Existen normas, existen protocolos que debo seguir. Los protocolos no se hacen por gusto. Yo tengo, gracias a Dios, la satisfacción, por decirlo así, de trabajar en un departamento en el que hemos tenido el empuje de hacer protocolos para que las cosas se hagan mejor cada día. De protocolos de las enfermedades que tenemos. Y hoy nos da mucho orgullo decirlo, pero parte de nuestros protocolos los usan en centros privados para seguir normas de atención a pacientes. Eso es una cosa. Y yo me he preguntado, ¿cuántos de nosotros en el hospital las seguimos? Y uno debe preguntarse, si yo leo normas de diagnóstico, las debo seguir. Y por supuesto, la toma de decisiones en una persona analítica es más robusta. Tiene más fundamento. Y si tiene más fundamento, tengo más capacidades en ese momento de decidir qué hacer con mi paciente. Por lo tanto, si yo tengo las diferencias entre los 2 tipos, puedo decir que el estilo cognitivo es más alto en el sistemático. La conciencia cognitiva de lo que estoy viendo es mucho más alta en el analítico. Vemos las diferencias entonces, pero lo que me interesa es que vean el último ítem. ¿Dónde puedo cometer menos errores? Eso es lo que busca la medicina, cometer el menor número de errores. ¿Dónde lo puedo cometer menos? Por supuesto, con el método analítico de el abordaje de la persona, el abordaje del paciente, cuando debo establecer el diagnóstico. Entonces, uno fácilmente puede decir, mire, los heurísticos tienen reconocimiento de patrones, pues. Hay guiones de enfermedad. Por supuesto, los pacientes no leen los libros antes de ir con nosotros. Porque si los leyeran, entonces sería mucho más fácil el diagnóstico. Entonces, no tendría razón, ¿verdad? Entonces, pero hay guiones de enfermedad. Los tipos clúster, por ejemplo. Si un paciente llega con poliuria, polidipsia, polifagia, ¿quién no dice el diagnóstico, verdad? Es muy sencillo. Pero si alguien dice, un síndrome, eso ya es para internistas, ¿verdad? Esos son los de los síndromes, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tiene ptosis, miosis, anhidrosis ipsilateral con glicocoria. Ojo, ese ya está más difícil, ¿verdad? Y eso que tiene, me rasco la cabeza. Está el doctor Tapia que se está rascando la cabeza ya, pensando en el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, o una técnica en cadena. Tengo un paciente con disnea, con dolor torácico pleurítico, fiebre y como distractor, dolor en las piernas. No, eso ya no es neumonía, ¿verdad? Ya no es neumonía. Entonces eso me cambió mi pensamiento. No, tengo que regresar a mi pensamiento deductivo para decir, ojo, ¿será ese un distractor, el dolor de las piernas? ¿O será que tiene una trombosis venosa profunda además de? ¿O tiene una celulitis en miembro inferior que lo llevó a enviar una embolia hacia el sistema pulmonar y que tiene una neumonía por embolia, que nació acá una embolia infecciosa? Entonces se pone más complejo. Entonces así es como vamos haciendo el diagnóstico. No tenemos que ser fútiles en el diagnóstico. Polidipsia, poliuria, polifagia, igual diabetes. ¿No? Es que hay que pensar un poco más. Por eso la medicina es un arte. Es un arte porque si yo tengo el pensamiento heurístico, puede ser bueno, pero puede ser malo.
Sí, puede ser bueno, pero puede ser malo. Puede ser bueno porque me proporciona atajos. En el caso de la emergencia, yo debo buscar atajos para hacer más rápido el diagnóstico. Pero no olvidarme que tengo un método deductivo para hacer diagnóstico. Pero puede ser malo porque, bueno, en el atajo puedo encontrar un error. Entonces, así es de que ten cuidado, ¿no? Entonces, esto está aquí publicado. Entonces, el diagnóstico es dinámico. Igual es todos los procesos que ustedes han hablado hoy acerca de cómo llevar a cabo el parto de una persona. Esto es dinámico, es cambiante. Igual es el diagnóstico. Entonces, ojo, eso lo tenemos que ver nosotros todos los días. Entonces, todo lo que hacemos se debe basar en la evidencia. La medicina para eso es, para basarse en la evidencia. Si yo no me baso en evidencia, entonces, ¿qué estoy haciendo como práctica médica? Entonces, tengo que revisar qué práctica médica estoy realizando. Las herramientas de apoyo en las decisiones están basadas en la evidencia y, por supuesto, son muy útiles. Y, por supuesto, no podemos olvidar que el paciente también tiene otros factores que nos pueden cambiar lo que nosotros estamos viendo y haciendo en ese momento. Tenemos que tomar decisiones contextuales. En el caso de los partos, dice uno, voy a ver las preferencias del paciente. ¿Qué prefiere mi paciente? ¿Parto? ¿Una cesárea? Muchas mujeres llegan al consultorio de los obstetras, porque lo he vivido, pidiendo la cesárea. ¿Sí? Llegan pidiéndola. Y el médico que dice, bueno, sí, está bien, le voy a hacer la cesárea. ¿Es esa una actitud correcta? No lo sé. Solo lo pregunto. Yo creo que cada uno debe respondérselo para hacerlo. Tiene que conocer lo que ustedes ya previamente dijeron, los aspectos culturales, las cuestiones económicas, las cuestiones que hay factores que nosotros no podemos controlar en los pacientes, en las enfermedades. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta al momento del diagnóstico. Entonces, este es un modelo en el cual yo siempre digo, yo le hice una adaptación más adelante, pero es lo que nosotros tenemos. Este modelo de Froh es un modelo económico, pero se basa también para el razonamiento clínico. Y fíjense ustedes que cuando uno lo evalúa para razonamiento clínico, vean ustedes, esta es nuestra cadena jerárquica en los hospitales. Y no la podemos dejar de lado. Y eso es lo que vemos. Entonces, por eso dice adaptación SGC, ¿va? Porque la adaptación yo la hice. No, eso no está en ningún libro. Dice que no lo vaya a buscar. No está. Entonces, es una adaptación. Entonces, esto es muy importante. Porque todos hemos iniciado por el proceso del novato, el externo. Todos hemos sido externos. Todos. Hasta que hemos llegado a tener las dos partes de ser el experto en el tema que se está hablando o en el tema que se está tratando con el paciente. Entonces, esa capacidad que va teniendo uno a lo largo del tiempo, ya me quedan 5 minutos, ¿verdad? A lo largo del tiempo, entonces es importante para llevarla a cabo a quien uno sirve. Y uno sirve a sus pacientes. Entonces, el diagnóstico, yo lo pongo acá, ¿verdad? Está escrito acá. ¿Cómo quiero morir? Entonces, pero esto es bien importante lo que dicen. Es la más crítica de las habilidades de un médico. No solo es la medida de todas las habilidades de un médico, sino que es el ingrediente más importante de su propia imagen profesional. O sea, no podemos olvidar eso. Queremos ganarnos el respeto de la gente. Sí, el respeto se gana. El respeto se gana. Pero ¿cómo se gana? Con el trabajo diario. Entonces, ¿cómo piensan los médicos? ¿Será la pregunta más importante? O preguntamos, ¿piensan los médicos? No lo sé. O sea, es una pregunta que podemos hacerla, ¿no? O sea, y ahí me incluyo yo, por supuesto. En la práctica diaria, ¿por qué deben existir diferencias entre la práctica privada y la práctica pública? No, mire, es que en el hospital Roosevelt soy una cosa y en el hospital XXX soy otra. No. Igual que como soy acá, soy allá. No pueden haber cambios. Entonces, el principio, no debieran existir diferencias. Claro, allá puedo tener todos los recursos, en este no los puedo tener, lo tengo que implementar para poder realizar el mejor trabajo que quiera. Lo primordial es la dignidad de la persona. No importa dónde esté. En el mejor hospital privado o en el mejor hospital público. Lo que importa es la dignidad de persona. Y aquí tengo ejemplos. Pero por cuestión de tiempo creo que no los voy a hablar. Nancy se ríe porque conoce a algunos. Entonces, pero bueno, sigamos. ¿Cómo mejorar la relación médico-paciente? Lo primero, recuerden, es una comunicación eficiente. Aprender a comunicarnos. No es lo mismo hablar que comunicar. Son cosas muy diferentes. Recientemente tuvimos con nuestros residentes en el Hospital Roosevelt un taller de comunicación eficiente y liderazgo, del cual, pues bueno, llevamos a un experto y otras personas que nos ayudaron en esto para hacer una comunicación más eficiente. Muchas veces no sabemos decir lo que queremos. O muchas veces no queremos decir lo que sabemos. Entonces nos cuesta comunicarnos. Y el paciente no entiende los términos que le decimos.
Muchas veces hay que hablar en términos coloquiales, aun cuando seamos los más eruditos en el tema. Hay que bajarse al nivel del paciente para que nos pueda entender. Entender al enfermo es fundamental y tratarle como me gustaría que me trataran. Ahí aparece la referencia donde lo pueden encontrar. O sea, Grupman realmente es uno que escribe muchas de las anécdotas en Estados Unidos, no es en América Latina, donde pasan estos problemas. Y es que no solo es en Guatemala en donde lo vemos, es en todo el mundo en donde esto pasa. Y no escapamos nosotros a la realidad mundial. Entonces, recuerden, para concluir, algo muy importante. El secreto del cuidado del paciente es cuidar al paciente. Esa es la clave. No hay otra clave. Esa es para mí, la clave más importante. El secreto. Dice, ¿cómo le va bien con sus pacientes? ¿Cuál es su secreto? El cuidado del paciente es cuidar al paciente. Muchas gracias.